A veces la vida te empuja, te sacude y parece que todo se tambalea dentro de ti. Pero hay una fuerza silenciosa que nace cuando eliges no hundirte, cuando decides no dejar que el dolor te arrebate la luz. Esa fuerza no grita, no ataca, no se impone, simplemente permanece. Hoy este vídeo es un recordatorio de que puedes ser firme sin perder la dulzura y fuerte sin dejar de sentir. Decide que no vas a odiar, decide que no te dolerán las críticas, decide no pensar ni decir nada incómodo de nadie. Es que no eres un basurero, no vas a estar albergando sentimientos y pensamientos que te pudren el alma. Elige ser un recipiente que solo almacena grandeza. Arturo Álvarez Ulate. La fortaleza emocional se demuestra cuando sigues caminando, aunque duela el pasado. Aprender de cada fracaso te acerca un paso más a tu mejor versión. Pedir ayuda no es debilidad, es el gesto más valiente de quien sabe cuidarse. Quien se disculpa con sinceridad dignifica sus vínculos y su propio crecimiento. Mantén la calma en la tormenta. Allí se forjan las mentes más fuertes. Tu valor no se mide por cuántos te aplauden, sino por cuántas veces te levantas. Establecer límites es un acto de amor propio. Protégelos como tu bien más preciado. La verdadera fortaleza no se ve en el silencio de quien no siente, sino en el coraje de quien siente y elige no herir. Ser fuerte no es evitar sentir, es sentirlo todo sin dejar que te destruya. A veces la mejor respuesta es el silencio y el paso firme hacia adelante. Quien tiene paz interior ya lo tiene todo. Tu tranquilidad vale más que cualquier vínculo que te altere. No es frialdad, es amor propio bien aprendido. No necesitas gritar tu valor. Quien lo ve, lo reconoce en tu forma de estar en el mundo. La verdadera fuerza está en quien sigue amando la vida a pesar de las heridas. Cuidarte no es egoísmo, es una responsabilidad sagrada contigo misma. La estabilidad emocional se construye cuando dejas de vivir en función del caos ajeno. Una persona fuerte no se endurece, se vuelve sabia. El gran secreto está en aprender a manejar lo que sientes. Quien logra administrar su sentir es ya un maestro. Sabe dosificar su enojo, sumar alegrías, restar tristezas y especialmente multiplicar su amor para dividirlo entre todos los que lleguen a su vida. Arturo Álvarez. Sé consciente de las palabras que usas. Ellas son trozos de energía que, de manera invisible, vas sembrando en tu entorno. Observa lo que dices y cómo lo dices. El respeto es mucho más que una palabra. El respeto no se pronuncia, se demuestra. El respeto es sinceridad, mi coherencia y lealtad. El saber mirar a los demás como te miras a ti mismo, exactamente del mismo modo. Si has sufrido y sabes qué cosa quieres decir, no hacer sufrir. Si has sido desilusionado, no desilusiones. Si has sido herido, no herir. Para llevarse bien, no se necesitan las mismas ideas. Se necesita el mismo respeto. Benedetti. La asertividad es la capacidad de autoafirmación personal, entendida como la expresión directa de los propios sentimientos, necesidades, derechos legítimos u opiniones, sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de esas personas. Es ser capaz de expresar lo que queremos, lo que sentimos, sin herir a los demás. La inutilidad del sufrimiento. María Jesús Álava. Ser humilde
No es ser pobre ni significa soportar la maldad de la gente. Una persona humilde habla con respeto y escucha con atención. Trata con amabilidad e igualdad a las personas. Ayuda cuando está en su poder hacerlo. Una persona humilde es la que posee riqueza en el corazón y grandeza en el alma. Valora a quien te dedica su tiempo. Te está dando algo que nunca recuperará. Todos estamos de paso en el viaje de la vida. Procuremos dejar huellas y no cicatrices. Madurar es aprender a querer lo bonito, extrañar en silencio, recordar sin rencores y olvidar despacito. Frida Kahlo. Si quieres mejorar tu vida, aprende a amarte más y así confiarás en ti. No hay otro camino. La falta de amor propio y autorrespeto es la causa de ir repitiendo circunstancias adversas que no quieres. El poder de la rendición, Mónica Fuster. Gracias por estar aquí, por regalarte este momento de calma y reflexión. Recuerda siempre que tu mayor fortaleza es ser tú misma, sin endurecerte por lo que viviste. Te mereces una vida en paz, rodeada de quienes sumen luz y verdad. Nos vemos muy pronto. Hasta entonces, sigue cultivando tu bienestar con amor y respeto. Un abrazo enorme desde la orilla.